Hablemos de historia y otras cosas más, por Carlos Sánchez. ¿Sabías que la guerra moderna no se gana solo con fuerza bruta, sino con datos e información clave? Hoy nos meteremos en el corazón del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocidos como el Brain. Y vamos a analizar a fondo los desafíos de la inteligencia militar en este sector. Para empezar, hablaremos del SICAM, que no es más que el sistema de inteligencia del campo militar, el cual no es solo recolectar datos, sino que es un sistema donde las Fuerzas Armadas interactúan para reducir la incertidumbre y ayudar a los comandantes a tomar decisiones precisas. El reto de hoy es entender el cómo enfrentar esta amenaza, que no deja de evolucionar, a través de un artículo presentado por el coronel Luis Gustavo Castro González y el técnico de inteligencia Julio Mario Zúñiga Concha, ambos integrantes del Ejército del Perú. Empecemos el análisis. Para organizar este análisis, veremos 1. La evolución de la organización terrorista. 2. La estrategia militarizada. 3. Los desafíos de inteligencia. Y por último, la propuesta del modelo de enfoque convergente. Empecemos con el primer punto, la evolución de la organización terrorista. A ver, el adversario en el Brain no es que simplemente haya sobrevivido escondido en la selva 3 décadas, sino que cambió su ADN por completo. Podemos decir que todo arranca en 1980, con el famoso inicio de la lucha armada, pero el verdadero terremoto ocurre en el año de 1992, cuando capturan al líder terrorista Abimael Guzmán, y el grupo se fragmenta. Ahora fíjense, en 1999, porque aquí está la clave, entra un nuevo líder, alias José, y hace un cambio de timón radical. Se da cuenta de que la violencia indiscriminada de Guzmán los había aislado de la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abandona esa táctica de terror, digamos esa táctica clásica que usaban anteriormente, y se acerca a las masas, apoyando a los locales y defendiendo sus causas. Ya para el año 2008, el Estado responde creando el Comando Especial del Brain, y ahí es donde arranca esta nueva y compleja dinámica. Y algo que debemos entender es la paciencia estratégica de este grupo, que ahora se hace llamar Militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta, principalmente chiista. Vaya nombre largo que se han puesto. Pero lo curioso es que ahora se dicen chiistas. Sí, ahora dicen que siguen las ideas de Xi Jinping de China. Dicen que usan el capitalismo para alimentar su revolución. Además, ya no solo se esconden, ahora intentan caerle bien a la población del Brain, ayudando en las cosechas para ganar su apoyo. Se han vuelto expertos en un trabajo político, podríamos decir. El artículo también indica que este grupo tiene trazada 3 etapas a largo plazo, podríamos decir larguísimo plazo. En el 2008 cerraron su primera etapa agraria y anunciaron que entraban a la segunda, que ellos denominan de resistencia nacional. O sea, se están preparando con muchísima paciencia para una tercera etapa que visualizan como la fase de liberación. No piensan en lo que va a pasar la próxima semana, sino que planifican para próximas décadas. Ahora escuchen, esto, ¿por qué es rarísimo? Como parte de esta evolución, actualizaron su ideología y le sumaron el término xiista. Sí, así como suena, xiista. Básicamente sostienen que tienen que imitar la política actual de China. Creen firmemente que pueden usar el capitalismo, así como una herramienta temporal, para luego construir el socialismo y derrotar al imperialismo. Es un giro doctrinario que uno no se esperaría de una guerrilla metida en la selva sudamericana, ¿verdad? Pasamos a la sección 2, la estrategia militarizada. Aquí es donde toda esta teoría choca con la selva y las balas. Es el clásico bucle de acción y reacción. Podemos decir que entre el 2008 y el 2011 los militares intentamos hacer unos cercos inmensos, operaciones superpesadas. La respuesta de las guerrillas fue volverse supermóviles, casi invisibles, evadiendo todo. Al ver que esto no funcionaba, las Fuerzas Armadas cambian y entre el año 2012 y el 2021
Las operaciones se hicieron más cortas y rápidas, a lo que los terroristas responden instalando sistemas de alarma temprana. Finalmente llegamos a la Operación Patriota en el 2022, donde las fuerzas militares dicen, bueno, ok, la clave es la velocidad y el factor sorpresa absoluto, y ahí sí golpean justo donde al enemigo más le duele. Es un aprendizaje mutuo y constante, y para entender por qué esas primeras operaciones gigantes fallaban, solo hay que leer lo que pensaba el adversario, por eso es importante estudiar al enemigo. Y ellos decían, cada día que transcurre es absolutamente adverso para el enemigo, son más blancos para atacar. Eso es pura conciencia táctica que tenían. Sabían que una patrulla militar gigante avanzando lento en la selva, con una cadena de suministros enorme, era el blanco perfecto. Literalmente usaron la doctrina rígida militar del Estado en su propia contra. Llegamos a la sección 3. Desafíos actuales de la inteligencia. Bueno, si la fuerza bruta no alcanza, toca mirar hacia adentro y ver cómo se procesa la información. Aquí está el problema central. Por un lado tenemos el modelo de inteligencia policial, que mapea redes supercomplejas para cazar líderes específicos, ¿no? De hecho, así fue como atraparon a Guzmán. Pero por otro lado, la inteligencia militar tradicional históricamente se ha enfocado en contar cuántas tropas tiene el enemigo, dónde están y cómo está el terreno. Y claro, esa táctica estática se queda cortísima cuando te enfrentas a una red clandestina supermóvil que se camufla entre la población. Para poder desenredar esto, el análisis que estamos viendo en este artículo aplica algo llamado el método de matriz de impactos cruzados multiplicada para la clasificación o método MICMAC por sus siglas. En palabras sencillas, es como una radiografía. Toma un sistema gigante y complejo, como la inteligencia militar en este caso, y lo divide en variables para ver qué pieza de estas está fallando. Las variables que ha considerado en este artículo son la cultura organizacional, la arquitectura, los métodos de recolección, el análisis holístico y la estrategia de comunicación. Y luego, utilizando el método MICMAC, se mete todas estas variables en un mapa matemático de influencia. O sea, esto no es una opinión de alguien nada más, es un cálculo estructurado de cómo interactúa cada pieza. Y lo que revela este mapa es totalmente oro puro, porque nos dice exactamente cuál es la variable que mueve los hilos de todo este sistema. Y resulta que la variable reina es la cultura organizacional. ¿Y por qué esto es tan crucial? Bueno, imaginemos al ejército, a la marina y a la fuerza aérea, cada uno lleva décadas trabajando a su manera, con sus propias doctrinas y sus sesgos. Esto crea inevitablemente silos de información. Cada quien recolecta datos por su lado y eso fragmenta todo el ciclo, termina retrasando decisiones en un escenario donde literal cada segundo cuenta. Y así entramos a la última sección, el modelo de enfoque convergente. Entonces, la gran propuesta para romper esos hilos y ganar la guerra de la información es este modelo de inteligencia militar de enfoque convergente. Históricamente, la inteligencia siempre ha sido el actor de reparto, ¿no? Solo daba apoyo a la operación militar, pues este modelo le da la vuelta a la tortilla. La inteligencia pasa a ser la operación principal. En vez de juntar datos al azar, a ver qué sale, toda la arquitectura se concentra para impulsar la acción en el terreno. A ver, bajemos esto a 3 pasos súper concretos. Paso 1, definir el objetivo con precisión láser. Por ejemplo, neutralizar al comité central, no andar buscando campamentos vacíos. Paso 2, obligar a que todas las ramas de ejército, marina, fuerza aérea converjan en una sola central conjunta de inteligencia. Ahí nos olvidamos de los hilos. Y paso 3, lanzar operaciones militares rapidísimas basadas estrictamente en ese análisis unificado. Es pasar de tirar la red a ver qué cae a usar un francotirador directo a la estructura de mando. Si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo ese análisis, esta sería que hay que adaptarse más rápido de lo que el enemigo evoluciona. La seguridad en el Brain ya no depende de cuántos soldados mandes o del calibre de las armas, depende 100% de la capacidad
de desechar esas tradiciones rígidas y crear una inteligencia unificada, conjunta y mucho más rápida. Y para cerrar este recorrido, les dejo la reflexión sobre la mesa. Si el adversario se tomó 30 años enteros estudiando las tradiciones lentas y rígidas del Estado para usarlas en nuestra contra, ¿qué tan rápido va a poder las Fuerzas Armadas cambiar su cultura y adoptar este enfoque convergente antes de que la amenaza vuelva a mutar? Es sin duda una carrera contra el reloj. En resumen, más integración, mejor tecnología y un enfoque centrado en resultados estratégicos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta luego.